Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo espero que muy bien. En este video vamos a acompañar a trasplantar esta suculenta y dos más que ya les hace falta un trasplante. Asimismo, voy a ir respondiendo algunas de las dudas que me han dejado en la sección de comentarios, sobre todo en los videos de trasplante y su trato para suculentas. Así que vamos a comenzar con el video. Estas suculentas son algunas que salieron en el video donde te mostraba las plantitas nuevas que había comprado, que si no lo has visto te lo dejo por ahí en la i para que puedas verlo. Entonces es momento de trasplantar. Lo primero que siempre yo hago es sacar todo el sustrato antiguo, es decir, retirarlo. Vamos a comenzar con el pequeño osito. Este es el primer paso que yo te recomiendo hacer, incluso mucho antes de preparar el sustrato. En este caso yo tengo sustrato preparado, pero te aconsejo que lo hagas así, para que si causas alguna herida en las raíces, estas alcancen a cicatrizar bien. Entonces vamos a ir aflojando el sustrato entre sus raíces. Esto luego podrías preguntarte si realmente es necesario. Yo siempre te lo recomiendo hacer porque muchas veces los sustratos que traen las suculentas no son los adecuados. Por ejemplo, este es una mezcla de acículas de pino con algún material orgánico y un poco de material drenante, pero no es el que yo suelo usar. Luego también te vas a encontrar en otros casos que el sustrato en el que vienen quizá no es tan malo. O sea, por ejemplo, puede haber sustratos que sean para suculentas que no sean los que tú uses, pero igual son buenos. Puede haber alguna mezcla que tenga arena, perlita, que tengan un poco más de humedad, pero que igualmente drenen bien el agua, permitan un correcto desarrollo de las raíces. En ese caso yo te recomiendo igual retirar el sustrato. Si luego ves bien, revisa las raíces, no hay ninguna plaga, puedes volverlo a usar en la misma planta. Solamente hay que mezclarlo con el sustrato nuevo. Esta va a ir en esta maceta, así que lo voy a dejar aquí. Yo te recomiendo hacer eso y no solamente plantarla tal cual. Por ejemplo, supongamos que esta plantita tenga un sustrato parecido al que tú utilizas, un poco más pesado, pero igual bueno. Podemos pensar que solamente colocar la plantita y agregar sustrato nuevo. La cosa aquí es que al momento de regar la planta, el sustrato que traiga, si es un poco más pesado, que tenga arena un poco más fina, lo que va a hacer es que el sustrato de entre las raíces no se va a secar completamente. Con el sustrato nuevo ya va a estar pidiendo agua, entonces ahí va a haber un desbalance. Por eso siempre te recomiendo mezclarlo. Vamos con esta. Mira, en este caso voy a quitar las piedrecitas que tiene. Como puedes ver, el sustrato que estoy sacando de estas plantas está completamente seco. Yo siempre te recomiendo que esté lo más seco posible para que sea bastante fácil de hacerlo, y además si la suculenta no está tan hidratada, algunas de ellas nos ayudan a que sean más flexibles y no se rompan por algún descuido. Igual un pro tip que te puedo dar, si es que el sustrato que trae es un barro muy pesado o es muy difícil de quitar y temes dañar sus raíces, lo que puedes hacer es, por ejemplo, tener un recipiente con agua, desplantar la plantita y comenzar a remojar poco a poco en esa agua. Y la tierra se va a ir desprendiendo poco a poco. Eso sí, te recomiendo que si haces eso, hazlo bastantes horas antes para que así les dé chance a las raíces a secarse antes de que la manipules y colocas el nuevo sustrato. Con esto vamos a ayudarnos con una pincita para no molestar tanto sus raíces, porque sus raíces son un poco más finas. Luego también una pregunta que me hacen sobre el sustrato, que luego muestro, y luego también otros videos de otras personas que dicen, ay, es que si es necesario conseguir todos los materiales que estás mostrando. La realidad es que no, o sea, ese es como un ejemplo de lo que a nosotros nos funciona. Lo ideal sí es conseguir un poco la proporción. Por ejemplo, yo te aconsejo que aunque no consigas exactamente los materiales, que tengan una proporción 50-50, o sea, 50% minerales y 50% orgánico. Por ejemplo, en un comentario me dejaron que se podía reemplazar la arena gruesa por tepojal. Y sí, de hecho una de estas plantas tiene esa piedrita. Es una piedrita porosa y que realmente yo estaba considerando mejor reemplazar alguno de los materiales por esta piedra. Una de las ventajas es que además de ser muy poroso y ser ligero, al momento de regar, al contrario de la perlita, que
cuando riega se sube toda la perlita que pusiste en el sustrato, el tepojal no. Entonces por ese lado sería una ventaja. Lo malo es que donde yo he visto no se consiguen en grandes cantidades, y luego por muy pequeñas cantidades suele ser el precio muy elevado. Entonces yo estoy tratando de encontrar un lugar donde se encuentre así un bolsón gigante para pagar menos por una cantidad bastante grande. Y ahora vamos con la última. La última sí trae puras acículas de pino. Mira, te sale sola. Mira, sus raíces tan finas, están hasta abajo. Ahora te estoy sacando poco a poco este material. Este es el material que más suelen usar en los viveros. Te voy a ir mostrando cómo quedaron sus raíces. Unas raíces bastante sanas. Vamos con esta. Tiene sus raíces. Y esto tiene sus raíces también bien. Y cuanto a estas dos, encontré un poco de cochinilla en esta, en unas hojas basales y un poquito en la raíz, y esta en el tallo. Igual ya las retiré. Como ahorita estoy aplicando un poco de insecticida en algunas plantas que tengo, pues igual lo voy a aplicar. Ahora sí llegó el momento de plantarlas. Aquí ya tengo el sustrato que voy a usar. Este es un poco modificado al que uso para las suculentas y que te mostré en un video anterior. Es decir, sí tiene el 50% de material orgánico y el 50% inorgánico. Solamente que ese 50% de material inorgánico se divide en arena gruesa, perlita, y reemplazamos un poquito de esa cantidad de perlita por un poco de piedrecitas que se suelen utilizar en los acuarios. Que justo una de las preguntas que me hizo un chico en los comentarios es si podía hacer esas piedritas. La respuesta es sí, y de hecho es mucho mejor, porque son piedrecitas que no retienen casi nada de humedad y además están bastante limpias. La contra es que su precio es más elevado. Entonces, al menos para mí no conviene tanto usarlo. Pero si tú lo quieres usar o si te sobraron por alguna razón, la puedes usar sin ningún problema. Entonces vamos a ir colocando el pequeño osito. Vamos a quitar un poquito del sustrato y vamos a colocarlo en esta zona, solamente para acomodar sus raíces. Una consulta que también me preguntaron una vez es si se podía reemplazar la fibra de coco. Sí se puede reemplazar, de hecho puedes reemplazar con su primo más cercano, que es la turba rubia. La contra es que la turba, a pesar de que es un material renovable, se renueva muy lentamente. Entonces yo no te lo recomendaría como primera opción. Es más, si lo puedes utilizar para alguna planta que realmente necesite ese material porque tiene un pH bastante bajo, úsalo para esas plantas, como las plantas acidófilas. Para suculentas no te lo recomiendo tanto, sobre todo por esa razón. Pero si es la única opción que tienes, úsala. Quiero plantarlo un poquito más profundo porque la zona donde tiene raíces está muy abajo y es de un único nodo donde están saliendo. Entonces voy a tratar de enterrar el segundo nodo que está un poquito más arriba para que genere más raíces. Perfecto. Ahorita lo subimos un poco la planta. Queda perfecto, solamente un poquito más. Te aconsejo que con estas plantitas sí tengas un poco de cuidado en no mancharlas con el sustrato, sus hojas. Que híjole, después para quitar ese sustrato de entre sus hojas es bastante un lío. Y este ya se manchó y no se va a quitar en 3 años. Listo, vamos a ponga bien bonita. Vamos a ir con esta otra, que vamos a utilizar esta maceta de plástico. Ay, ni te dije, en este caso el cotiledón tomentosa, utilicé esta maceta de barro porque como es una planta que sé, que he investigado, que requiere poquita agua y es susceptible a pudriciones y todas esas cosas, mejor una maceta de barro que drena bien rápido el agua, evapora por todos lados, mucho mejor. Aquí en este caso voy a utilizar la maceta de plástico. La otra pregunta que también me hacen es por qué utilizo macetas tan gigantescas en comparación con el tamaño de la plantita. La realidad es que es una cuestión de gustos. Y yo pienso que igual si tú ya tienes un tiempo en este mundo de las suculentas, pues vas probando diferentes cosas que facilitan el cuidado de las plantas. En mi caso a mí no me gusta estar las plantando a cada rato. Entonces prefiero mejor darles una maceta grande
Igual ya sé más o menos controlar los riegos, entonces pues así está bien. Pero igual siempre recomiendo, si aún no estás súper metido en el tema de las suculentas, en general de las plantas, utiliza macetas acordes al tamaño que tenía la planta. Por ejemplo, con esta plantita utilizaría una maceta con unos 2 centímetros de diámetro, un poquito más grande. Vamos a ir colocando el sustrato para esta plantita. Otra pregunta que también hacen es ¿cuál es la mejor época para trasplantar? Yo te recomiendo siempre que sea en la época de crecimiento de la planta. En muchas es muy diferente, pero por lo general siempre coincide con las temporadas un poco menos extremosas. Es decir, en primavera y otoño en los países en donde sí hay un cambio de temperatura con las estaciones. Igual si donde vives se mantiene estable todo el año y ves que las plantas crecen, lo puedes hacer en cualquier momento. Ahora bien, ¿en qué momento del día es mejor? Yo te recomiendo que sea al atardecer, para que así la plantita tenga toda la noche para poder establecerse en su nuevo sustrato y que pase un poco ese estrés. O puede ser bien en la mañana. Pero algo a tener en consideración es que en los meses más fríos sí te recomiendo que lo hagas bien en la mañana, porque luego por la noche suelen bajar mucho las temperaturas y no queremos esto para la plantita. Vamos a hacer un pequeño hueco aquí. Colocamos la señora planta y le vamos a colocando el sustrato alrededor de sus raíces. Bien bonita quedó. Listo. Hermosa. Ahora vamos con esta última, que le voy a dar esta maceta, que podría pensar que es muy grande, igual no lo voy a completar todo el sustrato. Lo que voy a hacer es dejar hasta la mitad o un poquito más, y ya cuando genere raíces en toda esa parte del sustrato, solamente la levanto, coloco más sustrato y vuelvo a plantar. Investigando un poco sobre esta plantita, sé que es una variedad que se originó por la polinización cruzada entre una Echeveria shaviana y otra que no me acuerdo cuál es el nombre. Considerando esto y sabiendo que la Echeveria shaviana viene de hábitats donde abundan las coníferas, y por ende los suelos comienzan a acidificarse debido a las acículas que van botando. Entonces yo igual podría utilizar las acículas de pino que tenía, pero para no arriesgarme de que tenga alguna placa voy a utilizar un poco de azufre en polvo. Esto va a acidificar muy lentamente el sustrato. Y bueno, vamos a colocarla aquí. Para esta plantita lo que vamos a hacer es vamos a acostar a la plantita como si fuera a dormir. Así, a la mitad vamos a seguir rellenando lo que falta. Y aquí ya podemos, con cuidado, colocarla como va a quedar. Vamos a colocar lo que queda del sustrato con mucho cuidado. Rellenando todas las partes que faltan. Y listo. Una vez que terminamos podemos finalizar simplemente con un pequeño pincelito como este. Estar eliminando un poco de la tierra que le cayó a sus hojas, sobre todo estas plantas que tienen las hojas peluditas. Ligeramente. Una vez que terminamos de esto, no te recomiendo regar las suculentas. Igual ves que mucha gente lo hace. Así como que se vayan a morir las plantas por regar, inmediatamente no va a pasar. Pero yo prefiero mejor aumentar las chances de que se logren correctamente y evitar que vaya a suceder algo que no queremos. Además de que yo mejor intento valerme de la capacidad de estas plantas de que pueden durar meses sin agua, sin una gota de agua. Entonces realmente unos días, que sean 3 días si hace muchísimo calor, una semana si estamos en un clima un poco menos caluroso, no les va a pasar absolutamente nada. Y únicamente queda esperar que las plantitas se establezcan otra vez, que pasen ese estrés y después irlas acostumbrando a la cantidad de iluminación que tenían. Y en este caso un poco más porque puedes ver que esta planta le hace falta luz. Está un poquito, entonces simplemente eso. Listo, me quedan perfectas.
Y bueno, aquí ya ha pasado cerca de un mes desde que hice el trasplante. Justo había llovido, así que las plantitas aún tienen muchas gotitas de agua. La Echeveria pulvinata ha crecido poco, pero lo que sí es que se ve bien establecida. Mucho más turgente y más bonita, por supuesto. Y no sé si alcanzaste a ver que de la base está surgiendo un pequeño brote. La Echeveria Neon Breakers, vaya que se dio el super estirón. Aquí le falta bastante sol. Y aunado a que han sido días lluviosos y nublados, eso hace que el centro se abra bastante. Asimismo, el color más verdoso es por la lluvia, que lava ligeramente la pruina que tienen sus hojas. Y por supuesto, la plaga de cochinilla ha desaparecido completamente. Y por último, el cotiledón tomentosa. No ha crecido mucho, pues es de lento crecimiento, pero sí se ha logrado enderezar y ha cogido un poco más de robustez. Sus hojitas son más gorditas y en general se ve mucho mejor. Si te gustó este video, recuerda dejar tu bonito like, eso ayuda mucho a los creadores de contenido para que así YouTube nos recomiende un poco más. Asimismo, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo. Aquí subo contenido sobre plantas, sobre jardinería, todo tratando de tener un enfoque un poco más biológico. Y también te dejo mi cuenta de Instagram si me quieres seguir por ahí. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye.